Muy buenos días en esta mañana de martes, en este espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted, que le trae palabra de Dios, que le trae palabra para que usted pueda entender la voluntad, el amor que Dios tiene para usted en este día. Que Dios quiere amarlo, quiere que lo conozca, quiere que le agrade, quiere ser lo primero en su vida para que usted pueda ser de bendición para la vida de otros. Hoy el tema, el remedio para los celos, está tomado de la lectura de primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versículo del 5 al 15. Y dice la palabra de Dios: y salía David a donde quiera que Saúl enviaba y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David: dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, le hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Híjole, este tema es fuerte porque habla de los celos. De los celos, de cómo el enemigo puede utilizar un sentimiento, un enojo, porque alguien pueda ser alabado más que nosotros o porque alguien pueda ser reconocido mejor que nosotros. En este caso él era el rey Saúl, que tenía ese sentimiento, que tenía, ¿verdad?, ese sentimiento de que él era grande, que era poderoso, que las podía todas, que él era valiente, que él era el que comandaba el ejército. Y por ello, ¿verdad?, Dios, y cuando llegan estas mujeres cantan y danzaban diciendo: Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000, el orgullo y la vanidad del rey fue trastocada. ¿Sí? En ese momento vino un sentimiento de, en vez de alegrarse de tengo un hombre con el que comparto mis alegrías, con el que comparto los triunfos, las victorias, y es un hombre que está con Dios y que Dios está con él, y si Dios está con él, está con nosotros. En vez de ver las cosas buenas que traía esto, porque además David no había pedido esta alabanza se les había ocurrido a las mujeres, ¿verdad? Alabanza a ellos, ¿verdad? Y el rey se sintió lastimado, se sintió herido, ¿verdad?, ante esto, y se enojó de gran manera, dice, ¿verdad? Le dio demasiada importancia a esto. A David le dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. O sea, lo miró con recelo, lo miró así como ay, este cuate, ¿no? Se siente mucho. Cuando nos pasa eso, el celo siempre, ¿no? Ay, lo ponen a predicar y se siente mucho porque predica bien y porque habla de la palabra de Dios, porque sabe mucho, y empiezan esos sentimientos. Entonces es que Dios no está con nosotros. Esos sentimientos no vienen de Dios, vienen del enemigo. Por eso dice
posteriormente, ¿verdad?, aconteció que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl. Tomó a Saúl un espíritu malo, ¿verdad? Es decir, dio cabida al enemigo. Cuando nosotros tenemos celos, tenemos envidias, empezamos con cosas muy, muy duras en nuestra vida, dejamos que el enemigo empiece a trabajar en nuestras vidas, que empiece a hacer cosas, que nos empiece a tratar de destruir en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, ¿verdad? Y que posea nuestra vida, y que ese enojo nos volvamos esclavos de ese sentimiento, de ese celo, de ese enojo, de esa ira que tenemos, de tal manera que lo intentó matar 2 veces con una lanza, ¿verdad? Entonces, fíjense todo lo que ocasionó, ¿verdad? Este sentimiento, que no supo darle su lugar a ese sentimiento, no pudo más bien consultar a Dios y pedirle a Dios que le diera sabiduría, que le quitara, ¿verdad?, ese sentimiento, que no quería sentir eso. No, el Señor, pues lógicamente, Saúl no fue al Señor. ¿Por qué? Porque estaba alejado de Dios. Porque él se creía Dios mismo. Por eso es que le pudo mucho que le dijeran, ¿verdad?, a David que había matado a 10,000 y a él a 1,000. Porque él se sentía Dios, se sentía grande, se sentía fuerte, omnipotente. Pero no lo era. Tan no lo era que fue esclavizado por un sentimiento, que fue dañado Saúl en eso y se apoderó un espíritu de él, que no se sentía tranquilo, que no sentía paz, que no sentía nada en ese momento. Y Saúl, aparte, primero fue el enojo, el celo, el enojo, la ira. Después fue la ira, cuando trató de matarlo. Y después vino temor en su vida. Vino un espíritu de miedo, de temor, de algo me va a hacer para quedarse con mi reino. Y empezaban sentimientos que ni siquiera a David le pasaban aquí. Acuérdense que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, ni le pasaba por aquí tentar, ni matar, ni ocupar el lugar en ese momento, ¿verdad? Aunque ya había sido ungido David, ocupar el lugar del rey, porque sabía que era el ungido de Dios. Por eso dice que Jehová estaba con David y se había apartado de Saúl. Acuérdense que Dios no puede estar donde está el pecado. Dios no puede estar donde estamos pecando, donde estamos sintiendo cosas que nos alejan de Él. Dios se aleja, y para que tú empieces a voltear, a buscarlo en momentos importantes. Eso es lo que está diciendo Dios aquí en esta lección. Cuidado con los celos con su jefe, con los celos con el compañero del trabajo, con los celos con su hermano, con los celos que le tenga a su esposa, a su esposo. Cuidado, porque eso puede llevar a destruir una relación hermosa, puede destruir una relación con Dios y puede hacer que usted vaya a pecar. El rey Saúl cedió ante el monstruo de la envidia y los celos. Cuando los elogios para David fueron mayores que los suyos, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. Desde ese momento Saúl no miró con buenos ojos a David. Estaba tan enfurecido que quiso matarlo. El juego de la comparación es insensato y autodestructivo. Los demás siempre tendrán algo que queramos, pero Dios ya nos ha dado muchas bendiciones, incluida la vida en esta tierra y la promesa de la vida eterna para los que creen. Depender de su ayuda y concentrarnos en Él con gratitud puede ayudarnos a superar los celos. Señor, te alabamos por darnos vida y la promesa de vida eterna si te aceptamos como nuestro Salvador. El remedio para los celos es la gratitud con Dios. Debemos ser agradecidos con lo que Dios nos ha dado. Dios le dio la oportunidad a Saúl, le dio un reinado, lo hizo rey. Con eso él debió haber estado agradecido y servirle y amarle y glorificarle todos los días de su vida a Dios. Pero Dios se separó con él porque le dio entrada al pecado y no le dio importancia a Dios en su vida a Saúl. Sin embargo, David sí. Por eso estaba con
David y no estaba con Saúl. David nunca se le hubiera ocurrido ni siquiera pensar en atentar contra la vida de Saúl. ¿Por qué? Porque cuando tuvo la oportunidad no lo hizo. Dijo, que Dios me quite, ¿verdad?, este oprobio, este sentimiento de quererle hacer daño a un ungido de Dios, porque sé que Él decidió que fuera Él el rey. Esa es obediencia, esa humildad, ese es amor. Nos falta humildad para aceptar que el único grande, el único poderoso y el único que tiene todo el poder es Dios. Nosotros no somos nada. Nosotros tenemos que dejarnos usar por Dios. Necesitamos ser humildes, necesitamos obedecer en su palabra y necesitamos caminar de acuerdo a su voluntad. Por eso es importante ser agradecidos con Dios por lo que nos da y no envidiar lo que otros tienen, porque entonces va usted a pecar. El inicio de un pecado o del pecado es la codicia. Si usted codicia lo de otros, usted va a atentar contra su vida, contra la vida de otro, y va a pecar. Vayamos mejor a un estado de gratitud y de amor al Señor todos los días de nuestra vida. Que Dios le bendiga. Este fue un espacio de Cristo con amor para el mundo, de Cristo con amor para usted.